Hola, bienvenidos a Maficun. Hoy os traigo otro problema de ondas. Voy a leerlos, un poco largo, pero vamos a resolverlo rápidamente. Disponemos de dos muelles idénticos, es decir, que tienen la misma K. Un objeto de 100 gramos cuelga del primer muelle. Resulta que su periodo de oscilación es de 1 segundo, es decir, tarda 1 segundo en hacer una oscilación completa, y una amplitud de 5 centímetros. Aquí he dibujado los 5 centímetros hacia abajo y los 5 centímetros hacia arriba. Recordad que la amplitud es la distancia que se separa desde la posición de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces me preguntan, se quiere que otro muelle oscile con la misma amplitud, pero con una frecuencia que sea el doble del primer muelle, o sea, que su frecuencia sea el doble. Me preguntan qué masa debo colgar de este segundo muelle, ¿vale? Mirad, como lo debemos partir desde aquí, la frecuencia del segundo muelle tiene que ser el doble que la del primero, ¿de acuerdo? Pues partimos de ese razonamiento y debemos recordar una relación que hay entre la constante elástica del muelle, la masa que colgamos y la frecuencia angular. Esta relación la obtuvimos cuando vimos el movimiento armónico, ¿de acuerdo? Entonces, si partimos de esta condición, podemos decir que la frecuencia del segundo muelle tiene que ser 2 veces la frecuencia del primero, ¿sí? Si multiplicamos por 2pi a ambos lados de la igualdad, podemos poner aquí un 2pi y aquí también, ¿de acuerdo? 2pi por la frecuencia es lo que nosotros conocemos como la frecuencia angular, ¿sí? Y aquí 2pi por la frecuencia me quedará 2 veces la frecuencia angular del primero, ¿sí? Hasta aquí todo es claro, ¿no? Si elevo al cuadrado en ambos lados del igual, me quedará la frecuencia angular del segundo muelle al cuadrado, y aquí me quedará 4 por la frecuencia angular del primer muelle al cuadrado, ¿sí? Y ahora vengo a esta expresión y resulta que omega al cuadrado es igual a k partido entre m. Por lo tanto, en lugar de poner omega sub 2 al cuadrado, puedo poner la k partido entre m. ¿Qué m? La masa 2. Y aquí, ¿qué puedo poner? Lo mismo, el 4 que no se va, y la omega 1 al cuadrado será k partido entre m. Fijaos que simple, porque como la k es la misma de los dos muelles, podemos tacharla. ¿Y qué me queda? Me queda simplemente que m1 es igual a 4 veces m2. Pues como m1 era 100 gramos o 0,1 kilos, pues puedo despejar rápidamente m2. m2 será la cuarta parte, es decir, m2 será 0,1 entre 4, ¿vale? Si cuelgo esa masa en el muelle 2, vibrará 4 veces más, perdón, el doble, tendrá la frecuencia doble, esto da 0,025 kilos, ¿de acuerdo? Es lógico, pensad que si en un muelle colgáis una masa más pequeña, si es el mismo muelle, cuando lo separéis de la posición de equilibrio, vibrará más rápido. Vale, y en el apartado B nos dicen, los dos objetos se sueltan desde el extremo inferior de la oscilación. Representa una gráfica velocidad-tiempo, la velocidad de cada uno de los objetos cuando oscilan durante 2 segundos en las condiciones descritas. En esta gráfica debe estar claramente indicado las escalas de los ejes, las magnitudes y las unidades. Durante los 2 segundos representados en la gráfica nos preguntan además en qué momentos la diferencia de fase entre ambos muelles es de pi radianes. Pues vamos allá. A ver, en primer lugar borramos la parte del apartado A. Esto lo podemos borrar, ¿vale? Muy bien, esto lo borramos. Entonces, lo primero que deberíamos tener en cuenta es, bueno, podemos hacer la gráfica donde vamos a representar la velocidad de los dos muelles. Aquí representaremos la velocidad en metros por segundo, ¿de acuerdo? Y aquí representaremos el tiempo, ¿vale? El tiempo en segundos. Como el periodo del primer muelle es 1 segundo, pues podemos hacer 4 trozos, ¿vale? Podemos hacer medio segundo, 1 segundo, 1,5 segundos y 2 segundos. Esto sería medio segundo, 1 segundo, 1,5 segundos y 2 segundos. ¿Vale? Luego
podemos dividir cada trozo en la mitad, ¿vale? Porque necesitaremos dibujar los dos muelles. Vale, la siguiente cosa que debemos ver es cuál es la velocidad máxima a donde llegará cada muelle. Eso lo podemos calcular recordando que la velocidad máxima en un movimiento armónico simple, como es el de oscilación de un muelle, es A por omega, ¿de acuerdo? Pues bueno, en el primer muelle la amplitud es 0,05 y la omega es 2pi partido entre el periodo, o sea, 2pi entre el periodo, que era un segundo. Si calculáis esto, cojo la calculadora y sería 0,05 por 2 por pi. Esto me da 0,31. Es decir, la velocidad máxima que va a alcanzar el muelle 1 es 0,31. Pues podemos poner aquí el máximo 0,31 y el mínimo, que será menos 0,31. ¿De acuerdo? O sea, el primer muelle va a oscilar entre esos dos valores. Si queréis podemos hacer aquí una línea discontinua para indicarnos que de ahí no pasará, ¿de acuerdo? Y aquí abajo igual. Vale, entonces, si calculamos la velocidad máxima del segundo muelle, también es A por omega, lógicamente, la A es la misma, hemos quedado en el enunciado que eran las mismas, y la omega, ¿cuál será? Será 2pi entre el periodo. El periodo de este segundo muelle, si su frecuencia es el doble, como el periodo es la inversa de la frecuencia, pues el periodo será la mitad, será medio segundo. ¿Bueno? Entonces, si dividimos por la mitad me dará el doble, 0,62. ¿Vale? Entonces, aquí deberíamos haber hecho la gráfica más alta. Podemos poner un poco más arriba, ¿no? Hasta aquí sería 0,62 y un poquito más abajo, hasta aquí pues serían menos 0,62. ¿Vale? En azul dibujaré el muelle 2 y en negro el muelle 1. Pues venga, vamos a empezar con el muelle 1. Vamos a ver. Como me dicen que el objeto el tiempo lo empezamos a contar cuando el objeto está en la parte de abajo, su velocidad es cero, tanto del muelle 1 como del muelle 2, por lo tanto partirán de aquí los dos. Al soltarlo, los dos subirán hacia arriba, o sea, el sentido de la velocidad es a favor del eje Y, por lo tanto será una velocidad positiva. Empezamos con el muelle 1, cuyo periodo es un segundo, por lo tanto, si sale de aquí, cuando lleve un cuarto, o sea, estaríamos aquí, pasará por el centro, ¿no? Cuando lleve un cuarto, pasará por el centro y su velocidad será máxima. Cuando lleve medio segundo, estaríamos aquí, su velocidad volverá a ser cero. Cuando llevemos 3/4, estará otra vez en la velocidad máxima, pero bajando, y cuando llevemos un segundo, volverá a pasar por el cero. Y así se irá repitiendo de forma periódica. Pasará por aquí, después por aquí, después por aquí y por último aquí. Este será la representación. Fijaros que lo que me dice es velocidad cero, está en la parte de abajo, velocidad máxima está en el centro, velocidad cero vuelve a estar en el centro pero bajando, y velocidad máxima negativa cuando pasa por el cero abajo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Si ahora hacéis la representación del otro muelle, como el periodo es la mitad, es medio segundo, pues digamos que si el periodo es medio segundo, en un ciclo habrá terminado. Acordaos que en este caso la velocidad máxima está aquí arriba y la mínima está aquí abajo, ¿vale? Entonces empieza desde el cero también, pero si el periodo es el periodo es de medio segundo, tendríamos que hacer 4 trozos, o sea, aquí habría un trozo y aquí habría otro trozo. El primer trozo sería hasta aquí, o sea, subiría hasta que pasa por el centro, después iría bajando y pasaría por 0,25, ¿vale? Luego pasaría por aquí y cuando llegara a medio volvería a pasar por el centro, ¿lo veis? Aquí hago lo mismo, hago 4 trozos, este estaría aquí arriba, hasta aquí, después pasa por aquí, baja hasta aquí
y pasa por el 1, ¿vale? Otros 4 trozos, sería hasta aquí, sube, pasa por aquí, hasta aquí y sube hasta aquí. Y por último otros 4 trozos, sube hasta aquí, pasa por aquí y acaba aquí, ¿vale? Fijaros que ahora la última pregunta que me hacen es ¿en qué momentos están totalmente desfasados? Porque que tengan un desfase de pi radianes quiere decir que están en fase opuesta. Pues si os fijáis, tenemos solo 2 instantes en los que ocurre eso. El primero es aquí, ¿veis? Cuando llevamos medio segundo, el muelle 1, su velocidad es 0, pero está bajando, y el muelle 2, su velocidad es 0, pero está subiendo. O sea, se encuentran justo cuando hacen ahí, y el otro sigue, ¿de acuerdo? Y luego hay otro momento, que es este, aquí, al 1,5, porque el muelle 1 está pasando por el 0, pero bajando, y el muelle 2 está pasando por el 0 subiendo. O sea, en esos 2 instantes, los 2 muelles se encuentran con un desfase de pi radianes. Bueno, pues hemos terminado. Espero haberos ayudado y nos vemos en el próximo problema. Un saludo.